70,000 jaliscienses exigen rechazo total a la reforma del artículo 24 constitucional. A la cabeza de las diversas asociaciones civiles que se hicieron presentes para manifestar su rechazo a la reforma del artículo 24 y a la cual asistieron más de 10,000 personas, Foro Cívico México Laico expuso su postura ante dicha reforma. Foro Cívico México Laico es un grupo ciudadano sin filiación política alguna, preocupada porque en nuestro país se respete el Estado laico y los derechos humanos de las personas. Queremos evitar que nuestros niños sean objeto de discriminación religiosa. Queremos evitar que la religión se vuelva un factor de división entre los mexicanos. Buscamos que se refleje el respeto de los derechos humanos. Solicitamos espacios incluyentes de diálogo y reflexión, pero también para presentarles a dicha legislatura en este día más de 70,000 cartas suscritas en el término de 4 días por mexicanos jaliscienses que se suman a nuestra propuesta. La iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional contiene 3 libertades en concreto. A. Libertad de convicciones éticas. B. Libertad de conciencia. Y C. Libertad de religión. ¿Cuáles serán las consecuencias jurídicas de esta reforma constitucional? Número 1. Libertad de convicciones éticas. Un problema inicial es que la libertad de convicciones éticas no protege a todas las convicciones, sino que excluye a las convicciones que se consideren no éticas, mientras que las primeras estarán amparadas constitucionalmente, las segundas carecerán de tal protección. Pero la distinción entre convicciones éticas y convicciones no éticas generará serios conflictos. Sería muy distinto que el artículo 24 constitucional garantizara la libertad de convicciones, de todas las convicciones, mientras permanezcan en el fuero interno o conciencia del ciudadano, pero no la libertad de convicciones éticas, porque entonces se pone en manos del Estado la facultad de calificar nuestras creencias. Corresponde al Estado mexicano decidir si las convicciones o creencias de la población son éticas o no, a fin de proteger solo a las primeras y dejar sin cobertura constitucional a las segundas. Número 2. Libertad de conciencia. La libertad de conciencia introduce necesariamente el tema de la objeción de conciencia, entendido como el derecho de incumplir o desobedecer una norma jurídica que está en conflicto con la conciencia individual. El problema no es la institución de la objeción de conciencia en sí, sino el abuso que puede hacerse de ella. Sería correcto que un servidor público se declarara objetor de conciencia para incumplir sus responsabilidades oficiales, como por ejemplo negarse a aplicar una ley porque no esté de acuerdo con su contenido. Número 3. Libertad de religión. ¿Cuál es el objetivo o la intencionalidad de insertar en el texto del artículo 24 la libertad de religión? Responde la Cámara de Diputados en su dictamen. Con estas premisas, es posible entender la necesidad
de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. La intencionalidad no puede ser más clara y explícita. Lo que se requiere por el momento es sentar la base mediante la introducción de la noción de libertad de religión para después modificar los pilares del Estado laico, tales como la educación laica, fundamentada en el artículo 3 constitucional, y la separación del Estado y las iglesias, fundamentado en el artículo 130. Punto 4. Contradicción de dictámenes. Los dictámenes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores son contradictorios, lo que es muy preocupante por tratarse de una reforma constitucional tan importante. En efecto, mientras que la Cámara de Diputados afirma como propósito de la reforma del artículo 24 el desmantelamiento del Estado laico, la Cámara de Senadores niega tal intención en su propio dictamen al decir, cito, el propósito de la reforma del artículo 24 constitucional de ninguna manera sugiere ni requiere abrir el camino para futuras reformas a los preceptos que son la base del Estado laico mexicano. Confrontar dictámenes de la Cámara de Senadores, página 9. ¿Cuál es la real intención entonces de esta reforma? ¿Procede a aprobar una reforma constitucional respecto de la cual hay propósitos antagónicos entre la Cámara de Diputados y la de Senadores? ¿Cuál intencionalidad prevalecerá, la de los diputados o la de senadores? Sería conveniente que el Honorable Congreso del Estado requiera a las cámaras federales conciliar primero sus dictámenes. Punto 5. La reforma del artículo 3 constitucional. La Cámara de Senadores asegura en su dictamen que el artículo 3 constitucional no será modificado. Sin embargo, cabe precisar que necesariamente tendrá que ser reformado también ese artículo. En efecto, la fracción 1 del artículo 3 constitucional dispone, cito, inciso 1, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Pero toda vez que con la reforma del artículo 24 desaparecerá la libertad de creencias y en su lugar se consagrará la libertad de religión, por congruencia de texto se tendrá que reformar también el artículo 3 constitucional. De no hacerlo, en el artículo 3 se haría referencia a una libertad que ya no estaría contemplada por el artículo 24, la libertad de creencias, lo que generará una incoherencia constitucional. En efecto, los dictámenes de los diputados y de los senadores son omisos en armonizar los textos de los artículos 24 y 3 constitucionales. Es por ello que le solicito respetuosamente que con la integridad republicana y la altura de miras, en atención al dictado de su propia conciencia, rechacen, una vez más, rechacen la reforma del artículo 24 constitucional. Porque al hacerlo, estarán defendiendo las libertades fundamentales y reafirmando la plena vigencia del federalismo mexicano. Ustedes, sí, señores diputados, ustedes en estos momentos tienen la última palabra. Con un atento saludo, agradezco sus atenciones a esta misiva. Foro Cívico México Laico. El historiador Dr. José María Muria expresó también su enérgico rechazo a la reforma. Costó mucho trabajo y sangre consolidar el Estado liberal mexicano, consolidar el régimen constitucional que desde 1917 prevalece en este país. Casi alterar el contenido de ese artículo significa un golpe de Estado, un golpe contra el Estado liberal, un golpe contra México.
Estoy seguro de que los diputados de mi estado no van a defraudar a la ciudadanía que aquí está reunida, no van a defraudar a los tapatíos, no van a defraudar a Jalisco y no van a defraudar a México. Estoy absolutamente seguro que como jaliscienses de verdad, como mexicanos enteros, se van a sostener el día de hoy y siempre en defensa de nuestra patria. Estamos aquí, señores diputados, para respaldar su decisión, para que como representantes del pueblo de Jalisco que son, vean que aquí está el pueblo, dispuestos a rifársela con ustedes en beneficio de México. Ya estuvo suave de que nos quieran traer como sus tarugos. El derecho y la opinión de los niños se hizo presente cuando a Josué Vega Cordero, de 11 años, se le cedió el micrófono. Porque aunque en la escuela nos enseñan formación cívica y ética, que todos somos iguales, sin importar el credo, raza, sexo, color, y que debemos de respetarlos, como Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y también mis padres me han enseñado que debo de respetar a todas las personas para que ellas también me respeten a mí. Y también en la escuela nos han enseñado que los diputados y los senadores trabajan para hacer mejores leyes y que si se aprueba esta reforma del artículo 24 llegaría a discriminación y a más intolerancia. Hasta ahora, niños de diferentes religiones de mi salón nos llevamos muy bien, pero eso podría cambiar. Momentos más tarde, una comitiva de ciudadanos e integrantes del Foro Cívico México Laico se dirigió a la entrada del Congreso de Jalisco para hacer entrega de 70,000 documentos firmados por ciudadanos de Guadalajara y diversas entidades de Jalisco, donde se solicita el rechazo a dicha reforma y se puntualiza a efecto de salvaguardar principios fundamentales para el pueblo de México, tales como el Estado de Derecho, la educación laica y el sistema de libertades. Fue el diputado Jesús Casillas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la diputada Suri Acosta, quienes recibieron a integrantes de Foro Cívico México Laico y demás asociaciones asistentes. Les damos la bienvenida, nos ponemos a sus órdenes, en compañía de nuestra compañera legisladora, Ciudadana Acosta, que no está muy al pendiente de este tema. Las reformas que se aprobaron en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ya nos fueron turnadas a cada uno de los estados, a cada una de las legislaturas, para emitir el voto a favor o emitir el voto en contra según el caso. Ya en mesa de diálogo, expusieron su rechazo y exigieron el cuidado por el profundo análisis a dicha propuesta de reforma, así como sus posibles y deplorables consecuencias. Se nos ha dicho que esto no es importante, que lo importante es el texto de la norma del artículo reformado, pero debemos recordar que para interpretar un artículo se acude precisamente a la exposición de motivos de la legislación. No estamos hablando de cualquier reforma legal, estamos hablando de una reforma constitucional. Estamos hablando del primero de los derechos humanos, la libertad de religión. Y por supuesto que nosotros estamos a favor de las libertades. De lo que no estamos de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo, es que se tomen nuestras libertades como pretextos para establecer privilegios. Y esto aparece en el propio dictamen de la Cámara de Diputados. Expresamente, ellos señalan en el considerando tercero que la reforma del 24 implicará posteriormente reformar el artículo tercero y el artículo 130. Esto nos parece sumamente delicado. Artículo tercero, educación laica. Artículo 130, separación del Estado y las iglesias. Nosotros creemos que libertad religiosa sin Estado laico no es una genuina libertad. Al término del diálogo, la licenciada Rosalía Palomar hizo entrega oficial de los 70,000 documentos firmados por los jaliscienses. Con imágenes de Jared Pardo y Manuel Veloz, informó Betsabe Morales.